Bueno, qué maravillosa tarde hemos tenido juntos aquí en la conferencia de Ligonier. Me encanta estas conferencias de Ligonier y lo que significan para mi vida espiritual, y yo sé que también para su espíritu espiritual por igual. El tema que me han asignado es la palabra predicada y la reforma. Los reformados fueron muchas cosas. Eran comentaristas, eran autores prolíficos, eran ancianos, eran hombres de iglesia y eran exégetas precisos. Eran escritores de profundas cartas y eran tantas cosas que ellos diseñaron el tiempo en el cual vivieron. Pero el ministerio número uno de los reformados era la predicación de la palabra de Dios. Si usted fuese a reducirlos a un ministerio, si ahora tuvieran que rendir los demás, todos los ministerios, y solamente reclamar un solo ministerio, ellos hubiesen tomado el púlpito, porque era por el púlpito y por la predicación de la palabra de Dios que eso encendió la reforma. No deberíamos estar sorprendidos por esto, porque siempre ha sido el medio de gracia de Dios primario y ordinario. Es la palabra, la predicación de la palabra de Dios. A través del Antiguo Testamento, cuando Dios habló a su pueblo, Él levantó profetas. Y Él habló a través de los profetas y predicaron la palabra de Dios. Dios tenía solo un hijo y lo hizo predicador también. Y vino a predicar la palabra de Dios como nadie jamás ha predicado la palabra. Él llamó a 12 hombres para que estuviesen a su alrededor, y cuando los envió a sus 12 discípulos, Él los envió a predicar la palabra de Dios. Él no los envió para que fueran a prometer cosas, no los envió para que fueran cantantes. Hay un lugar para cantar y hay también lugar para varios medios de comunicar la palabra de Dios, pero son secundarios, porque lo primordial es la predicación de la palabra de Dios. Si usted toma el libro de los Hechos, uno de cada 5 versículos en el libro de los Hechos es un sermón o es un testigo poderoso que Pablo está dando. La manera en que la iglesia en el primer siglo explotó en el mundo antiguo era primordialmente a través de la palabra de Dios. Y a través de los siglos, cada vez que había una nueva era en la historia de la iglesia, ha sido cuando Dios ha levantado predicadores de la palabra de Dios. Usted podría irse siglo por siglo, época por época, era por era, y allá en las cimas de las montañas, en la edad puritana, en la edad y el avivamiento evangélico, en la era evangélica, siempre ha sido lanzado por Dios, levantando una nueva generación de predicadores basados en la palabra. No hay excepciones, y siempre ha sido por la palabra de Dios que Dios ha traído sus grandes temporadas a la historia de la iglesia. Y mientras consideramos la palabra predicada en la Reforma, queremos pensar en el enlace inseparable entre la predicación y la Reforma. Fue Edwin Dargan, el profesor de homilética en los siglos XIX y XX en el Seminario del Sur, y dijo: los logros de la revelación poderosa, refiriéndose a la Reforma, fue mayormente la obra de predicación y predicadores por la palabra de Dios a través de los ministerios de hombres avivados en la obra de la Reforma. Y Dargan luego dice la relación entre la Reforma y la predicación. La relación entre la Reforma y la predicación puede ser sucintamente descrita como una dependencia mutua. La Reforma era dependiente en la predicación de la palabra de Dios. Así que esta noche quiero
quiero dar un bosquejo de profesores bien notables. Su nombre era John Butters. Él fue el primer profesor de predicación en el Seminario Teológico del Sur. Era un calvinista de 5 puntos y uno de los primeros presidentes en la Convención Bautista del Sur. Sería fácil recordar y sería más fácil hacer algo así que remover el calvinismo de su predicación. Sí, pueden aplaudir. Él dio una serie de conferencias que fueron transcritas y puestas en un libro llamado Conferencias sobre la historia de la predicación. Comenzaba con el nacimiento de la iglesia y concluye en sus días en el siglo XIX. Y cuando se trata de la reforma, antes de que él habla sobre Lutero y Calvinismo y Zwinglio y Poetry y los restos de los reformadores, él identifica 4 marcas respecto a la predicación y la reforma. Y yo quiero tomar esos 4 encabezamientos y quiero establecerlos mientras pensamos en la predicación y la reforma. Y lo que John Broadus dice es que la reforma era, número 1, en primer lugar, era un avivamiento de predicación y punto. Y por eso él se daba cuenta que al nacimiento de la reforma, la predicación se había virtualmente desvanecido. El púlpito se había puesto a un lado y el centro del santuario, a través de la Europa e Inglaterra y Escocia, era un altar por medio del cual la misa era servida, era simbólica, porque la palabra de Dios era tan rara que básicamente ni siquiera existía. Homilías pequeñas eran dadas, que no eran nada más que hablando de fábulas de Esopo y cuentos de hadas. Y se hablaba en latín, que era el idioma que la persona común ni siquiera entendía. Y cuando los reformadores vinieron al plato, los reformados comenzaron a predicar la palabra de Dios. Y ellos restablecieron la primacía y la centralidad de la predicación. La reforma era una era gloriosa, como Dios levantó una nueva generación de aquellos que predicaban. Respecto a esa era, Dargin dice entre los predicadores, dentro de los reformadores, los predicadores resumen un lugar primordial en la predicación. La exposición de las Escrituras llegó a ser la cosa principal, y debemos decir que la cosa principal es mantener la cosa principal en la cosa principal. La cosa principal en la palabra de Dios es la predicación de la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que era establecido y restablecido en la Reforma. Quiero hablar sobre Martín Lutero por un segundo, y luego quiero hablar sobre Juan Calvino por un segundo, y cómo ellos ejemplificaron el restablecimiento de la predicación de regreso en la iglesia. Y Martín Lutero era principalmente, de acuerdo a Jones, preeminentemente un predicador. Cierro la cita. Y de hecho todos los reformadores eran heraldos de la palabra de Dios. Mientras era profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg, Lutero predicó la palabra 2 veces cada domingo y en muchas veces a través de la semana. Cada vez que él viajaba, se esperaba que él predicaba. Los púlpitos automáticamente se abrían para él. Y donde quiera que se encontraba Lutero se encontraba predicando la palabra de Dios. En 1528, luego de la plaga bubónica, por lo menos predicó 200 sermones formales. Eso es un promedio de 4 sermones por semana. En los años siguientes predicó 18 veces en el curso de 11 días alrededor de la Semana Santa. Y Lutero dijo que
decía, yo podría predicar 4 sermones al día, y se estimó que en su tiempo de vida Martín Lutero predicó más de 4,000 sermones. Tenemos 2,300 de esos sermones todavía intactos, y Lutero pasó mayormente su tiempo escribiendo lo que yo le llamo son manuscritos de sermones que otros predicadores y otros hombres que no habían sido entrenados apropiadamente tomaban los sermones que Lutero escribió y luego lo usaban para ponerlo en sus púlpitos, y predicaban los sermones que Lutero escribía para que ellos lo predicaran. Y cuando pensamos en Lutero, a menudo pensamos en alguien hacia uno que escribió himnos sobre catecismo y de muchas maneras, pero fue en la predicación de la palabra de Dios que Lutero se encontró a sí mismo en el ministerio. Y luego Juan Calvino, él era un predicador prolífico. De hecho, Juan Calvino era virtualmente el hijo póstumo posterior de la predicación expositiva. Predicaba 2 veces en los domingos, predicaba el Nuevo Testamento en el domingo en la mañana, y predicaba en la tarde sobre algún salmo. Y luego Calvino predicaba también domingo, lunes, martes, miércoles y jueves a casa llena en la catedral a las 6 de la mañana, de la madrugada. Y él predicaba verso por verso a través del Antiguo Testamento, de todos los libros, cada 2 semanas. Así que en el curso de la semana, de domingo a domingo, predicaba 9 o 10 veces, día tras día, día tras día. Calvino tomó Geneva por los extremos a través de la predicación de la palabra de Dios. Y en el aniversario de 400 del nacimiento de Calvino, él nació en el 1509, nació y en 1909, un biógrafo dijo esta declaración: ese es el Calvino que para mí parece ser el Calvino real, el auténtico Calvino, aquel que explica a todas las demás vistas del calvinismo. Calvino, el predicador de Geneva, moldeando por sus palabras el espíritu de la reforma del siglo XVI. Y luego sigue diciendo, debe ser Calvino recordado como el reformado que redescubrió la doctrina Pico a través de los centros que tiene, cuyo nombre y sus oponentes trataban de ridiculizar. La verdad es que Calvino se procuró primero como pastor y en la iglesia de Cristo, y por lo tanto como uno que su deber principal era predicar la palabra. Cierro la cita. Dubenay, también, que fue un historiador de la Reforma en el siglo XVIII, notó que el mismo corazón del ministerio de Juan Calvino, la misma máquina que manejaba el ministerio de Juan Calvino en Geneva, era el ministerio de su púlpito, la predicación desde el púlpito, la palabra de Dios. Podría dar otros ejemplos de Bullinger y de tanto de los demás, pero el punto es, número uno, que la Reforma era un avivamiento de predicación y punto. Eso me dice que vamos a tener otra reforma en estos próximos días. Tiene que haber una restauración de los medios de gracias primordiales y ordinarios en la iglesia hoy. Y lo que tenemos hoy, me temo, es tan poca predicación. Estamos cancelando los servicios de miércoles en la noche, estamos cancelando los servicios de domingo en la noche, y estamos minimizando los sermones de los domingos en la mañana. Y hay alguna pregunta de que la iglesia se está poniendo tan débil,
Y es porque hay tan poca auténtica y verdadera predicación en las iglesias nuestras hoy. No es hacia congregaciones débiles, pero también guía a predicadores débiles. Siento que la mayoría de los predicadores nunca alcanzan su potencial como predicadores y permanecen en un nivel de mediocridad. Y, y- usted podría consultar a Johnny no puede predicar, que es el título del libro. Es porque ellos predican tan poco. Si usted trata de aprender a tocar el piano, usted usaría, y si trata de aprender a tocar un violín, si trata de ser un profesor, ¿usted dedicaría más tiempo practicando o menos tiempo practicando? La respuesta es obvia. Usted va a necesitar y ponerse de pie y predicar más a fin de que pueda crecer en su capacidad como predicador, para abrir la palabra de Dios y para proclamar la palabra de Dios con una precisión mayor y poder. Si fuéramos a ver una reforma otra vez en esta hora y en este día, como sucedió 500 años atrás, usted debe haber un avivamiento de predicación otra vez en esta hora. La iglesia está sufriendo no porque hay mucha predicación. La iglesia está sufriendo porque tiene muy poca predicación. Queremos todo excepto lo que es primordial. Y todo lo que se va añadiendo a las iglesias está empujando y desplazando la supremacía de la predicación. Número 2. No solamente era un avivamiento de la predicación, también era un avivamiento de predicación bíblica, porque no es solamente predicar lo que necesitamos. Tenemos ya bastante aire caliente en los púlpitos. De hecho, se podría argumentar que hiciéramos más de lo que tenemos. La reforma era un avivamiento de predicación bíblica. Era un avivamiento de predicación expositiva. Era una predicación que estaba durmiendo por 1000 años. Esa es la razón por la cual le llaman la era del tiempo oscuro. Y en vez de historias fabulosas y largas y sobre el conteo de milagros y filosofía como los de Séneca y Aristóteles, estos hombres, refiriéndose a los reformados, predicaron la Biblia. La pregunta no era lo que decía el Papa y lo que decían los padres de la iglesia. La pregunta era ¿qué dice la Biblia? Esa era la cuestión. En el siglo XVI también él predica que uno de los grandes deberes de los predicadores era establecer las enseñanzas morales y doctrinales de la palabra de Dios. En el 1516, el año anterior, Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de Gutenberg. Él también publica sobre ese testimonio. Él ha ido a los monasterios de Europa y ha colectado lo mejor que ha podido, los manuscritos en el idioma original griego, y copias y copias, y puso la mejor versión que puso en aquel tiempo y la publicó. Y como es bien dicho, era Martín Lutero el que tenía su marca allí. Había un Nuevo Testamento en griego por el cual los reformados habían estudiado la palabra de Dios en el idioma original y aún así fueron más precisos en el manejo de la palabra de Dios. Martín Lutero era un predicador fuerte bíblico y los eruditos confirman esto, de que él era recto, un predicador bíblico. Fred Musser, que era un erudito reformado, dice cuando Lutero vinieron, lo que muchos intérpretes
llaman una nueva manera de predicar sermones. Es el sermón expositivo. Lutero prácticamente él resucitó la exposición bíblica desde la tumba. El método de Lutero era tomar un texto de las Escrituras y abrirlo, y mientras hacía eso, semana tras semana, él realmente tomaba libros de la Biblia y predicaba libros tras libros en la Biblia. Imagínense eso. Imagínense predicando la palabra exactamente como Dios la escribió. Dios no envió la palabra como un índice tópico. Dios envió la palabra en 66 libros. La Biblia no es una colección de versículos. La Biblia es una colección de libros. Es una biblioteca de 66 libros. Y los reformadores realmente tomaron la palabra de Dios y comenzaron a predicar a través de libros en la Biblia. Y mientras hacían eso, ellos podían evitar algún verso o algún tema. Ellos tenían que predicar todo el consejo de Dios como así lo hicieron. Martín Lutero predicó verso por verso, sección por sección, desde el Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Segundo de Samuel, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Parece una convención de escuela. Lo siento. Yo tengo 3 hijos, Andrés, Santiago y Juan. Y tengo una hija que se llama Pierre. Así es que me estoy burlando de mí mismo. Cefanías, Ageo, Malaquías, Habacuc, Zacarías. Eso era solo sobre el Antiguo Testamento que él predicaba de ellos. En el Nuevo Testamento, Martín Lutero predicó secuencialmente a través del Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7, Mateo 11 al 15, Mateo 18 al 24, Mateo 27 al 28, la interesa del Evangelio de Dios, Juan 1 a 4, Juan a 6 al 8, 16 al 20, el libro de Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primero y segundo Tesalonicenses, primero de Timoteo, primero de Juan, primero de Pedro, Tito, Filemón y Hebreos. Escuche, estos reformadores se dieron a sí mismos al púlpito. Ellos se dieron a la exposición de la palabra de Dios. Era lo que era profundizando su fuente del conocimiento de las Escrituras. Y mientras predicaban, ellos estaban predicando y estaban trayendo la predicación a la luz, a la mano de las personas. Y mientras hacían eso, había persuasión. Martín Lutero dijo: un buen predicador invierte todo en la palabra. Lutero dijo: el púlpito es el trono para la palabra de Dios. Lutero vio el púlpito como el trono de Dios en medio de la iglesia, en los que había una iglesia abierta. Se me voló el mensaje. Tenía que haber una Biblia abierta en el trono. Y Dios gobernaba en la iglesia, en el centro de la predicación de Dios. Y los reformadores fueron y pescaban desde el púlpito a los lados del santuario y lo traían al mismo centro de modo que en todo el santuario colindara con una Biblia abierta, mientras los reformadores estaban detrás del púlpito. Y una nota de pie: lo primero que hizo Lutero cuando fue a Wales, a Gales, y había muchas cosas que estaban sucediendo, era un evangelio social. Lo primero que Martin Lloyd Jones hizo fue, de hecho, literalmente clavar la Biblia en el piso, el púlpito, de modo que no se pudiera mover para cualquier otro ministerio en la iglesia. Esta iglesia va a tener que tener este púlpito aquí clavado, predicando la palabra de Dios. Lutero dijo: cada vez que la iglesia se reúne, la palabra de Dios necesita ser predicada, o los creyentes ni siquiera deberían juntarse.
Eso eliminaría la en la iglesia. Si la predicación de Dios está fuera de lugar, algo está eh, toma dolor el tomar un verso e instruir a la gente de modo que ellos pueden decir, de esto se trató el sermón. Y mientras Lutero habló a otros predicadores de su día, él dijo, dame la escritura, la escritura, la escritura. Ustedes me escuchan, dame en escritura. No necesitamos menos de la Biblia en las iglesias, necesitamos más de la Biblia en nuestras iglesias. No necesitamos, pastores, no necesitamos menos de ustedes y necesitamos más de la palabra en nuestros sermones. Juan Calvino. Juan Calvino era un expositor de primera clase. Predicó sistemáticamente a través de libros enteros de la Biblia. Predominantemente, él comenzaba con capítulo 1, versículo 1 y terminaba en libros enteros de la Biblia. Y por este método, él dio el consejo completo de Dios. T.H.L. Parker, que era una autoridad y liderazgo sobre la predicación de Calvino, domingo tras domingo, día tras día, Calvino se subía al púlpito en Geneva y allí predicaba y guiaba a la congregación versículo por versículo, libros tras libros de la Biblia. James Montgomery Boyce dijo, el Calvino no es otra arma sino la Biblia. Calvino predicó de la Biblia todos los días y la ciudad comenzó a ser transformada y la gente de Geneva tuvieron el conocimiento de la palabra de Dios y fueron cambiados por eso. Y pronto lo que John Knox luego llamó a la ciudad de Geneva la Nueva Jerusalén. Parker dice que cuando Calvino predicaba era soberano sobre la congregación, sobre el predicador. La humildad de Calvino se mostraba al someterse a la autoridad de la misma escritura. Mientras Calvino predicaba en los domingos en la mañana y los domingos en la tarde y lunes, martes, miércoles y jueves y viernes en la mañana, Calvino predicaba durante su exilio en Estrasburgo a través del Evangelio de Juan y Romanos y volvió a Geneva en el 1545-41 y decía, escuche los libros del Nuevo Testamento y le voy a dar los números de sermones que predicó de estos libros. Él murió en la armonía del Evangelio. ¿Qué manera de morir? Él predicó 65 predicaciones sobre la armonía de los evangelios, 199 predicaciones sobre hechos, sobre segundo de Corintios, 16 sermones y versículo por versículo, frase por frase a través de estos libros en la Biblia, 43 sermones en Gálatas, 48 sobre Efesios, y los sermones de Efesios eran tan poderosos que John Knox estaba ahí en Geneva en ese tiempo y allá en su lecho de muerto, él llamaba a su esposa para que le traiga copas de los sermones de Calvino en los Efesios y le pedía que le leyera los sermones en Éfeso que escribió Calvino hasta que murió. Y también predicó 46 sermones según Tesalonicenses, 55 sermones también Tito, 17 sermones sobre Tito. Y luego a través del Nuevo Testamento, a través del Antiguo Testamento y durante la semana, a las 6 de la mañana, eran las 7, pues, de tan frío que era. 123 exposiciones consecutivas. Predicó 101 exposiciones sobre Deuteronomio, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. También sobre los jueces, no tenemos el número sobre los jueces. Segundo de Samuel, 87 sermones. Primero de Reyes, no tenemos el nombre exacto. La razón era que en Geneva, al principio del siglo XIX, las transcripciones de los sermones de Calvino eran prácticamente adheridos en los púlpitos frontales de lo que decía Calvino.
Y cuando había escasez de papel, ellos vendían los papeles para escribir contratos de venta detrás y entonces así luego votar en los periódicos. 159 exposiciones consecutivas en los Salmos. Tenemos 22 predicaciones en Salmo 19. 353 versos por versículos, exposiciones basados en Isaías. En Jeremías, 91 sermones. 25, en Ezequiel 175 sermones, en Daniel 47, en Oseas 65, Joel 17, Amós 43 sermones, en Abdías 5 sermones, en Jonás 6, en Miqueas 28. No tenemos en los números, en Sofonías 17. Esto vaciaría la iglesia promedio de hoy. La relación entre la predicación predicada y la reforma era la palabra predicada, que era el octanaje mayor en la era de la reforma. Calvino dijo, los ministerios y todo el deber de los ministros está limitado al ministerio de la palabra de Dios. En otras palabras, los predicadores no tenían que decir nada aparte de la palabra de Dios. Calvino dijo, cuando entramos al púlpito, no es traer nuestros propios sueños. Tan pronto el hombre se aparta, aún en el menor grado de Dios, no puede predicar sino sobre vanidad, sobre errores y sobre enfermedad. Es sola escritura. No era una convicción doctrinal, era la misma filosofía de la predicación y la misma filosofía del ministerio que les llevó a esto. Calvino dijo que no deben traer sus propias invenciones, sino sencillamente mandar el mensaje, llevar el mensaje de lo que escucharon de Dios y aprendieron de Dios. Ellos estudiaban la palabra de Dios y luego hablaban lo que la Escritura decía a la congregación. Ellos comprendieron, ellos no eran los cocineros, sino sencillamente los meseros que traían la comida a las mesas, trayendo el mensaje de la Sagrada Escritura. Lo mismo puede decir de Zwinglio y en Zurich, como comenzó a predicar en el Evangelio de Mateo y varios libros de la Biblia, y también los reformadores ingleses también. Thomas Cranmer también envió a todos los obispos, para todos aquellos que estaban frente a púlpitos, que de ahora en adelante todos los predicadores deben puramente y sinceramente predicar las Escrituras y la palabra de Cristo, y no mezclar con ellos las instituciones de los hombres o hacerles creer que la fuerza de la ley de Dios y la ley de Dios son iguales. Así es que era un avivamiento de predicación, y los reformadores predicaron sobre la misma predicación. Sí había comentarios, también escribieron catecismos, pero sobre todo cuando predicaban la palabra de Dios era que sobresalían, y también era un avivamiento de predicación bíblica. Eran hombres como Spurgeon luego diría de Juan Bunyan. Uno era una Biblia andante, predicaba donde quiera que estaba. Juan Bunyan. Eso eran los que eran los reformadores. Eran Biblias caminantes. Donde quiera que iban, la Escritura salía de sus bocas. Y no solamente había un avivamiento de predicación, y no solamente un avivamiento de predicación bíblica, pero también era un avivamiento de predicación controversial. La reforma acabó con el status quo, no era ya lo mismo. Ellos separaban el púlpito y allí ellos
hacían una carnicería de las vacas sagradas. Ellos no podían saltar algún pasaje. Ellos tenían que dirigirse a todo en la Escritura, cada doctrina en las Escrituras. Ellos tenían que traer cada exhortación que era encontrada en la palabra de Dios. Temas críticos eran confrontados, ninguna verdad era retenida. Y después de siglos de silencio y de rechazo, el consejo completo de Dios ahora es traído al pueblo de Dios por estos reformadores. Martín Lutero era un predicador provocativo. Ustedes pueden comprender eso. De acuerdo a Brothers, tenía una personalidad intensa. Era que sus palabras eran como batallas. Lutero diría en sus propias palabras, la conducta inmoral de los impíos, pero me opongo y resisto su doctrina del Papa. Y no predican la verdad. Y yo voy a tomar el ganso por el cuello y lo voy a ahorcar. Era predicación controversial. Era una predicación anti Joel Osteen. Lutero dijo, el Papa y su prelado no creen. Decía, no debemos construir, no debemos sostener nuestra paz, pero debemos confesar la verdad y decir que el papado es una maldición, el imperio es una maldición y todo lo que se separa de la Escritura es una maldición. Lutero dijo, desde el día del Señor 1518 hasta el tiempo presente, cada lunes, martes y miércoles he sido excomulgado por el Papa y he sido arrojado al cielo, pero todavía estoy vivo. Cada año, los lunes, martes y miércoles, eran excomulgados todos los herejes, entre los cuales yo soy el primero en jefe. Y él dijo eso como honor. Y él dijo, al final dijo, yo he decidido ser tan bien conocido en el infierno como en los cielos. Denos predicadores como este. No predicadores que están relajando con el púlpito. ¿Queremos una reforma? Entonces vamos a tener un avivamiento de predicadores y un avivamiento de predicación bíblica y un avivamiento de predicación controversial. ¿Y qué de Calvino? Lo sacaron del pueblo luego de 2 años. En 1536 y no duró al 1538 y allí en la mesa del Señor y no permitía que vinieran a la mesa del Señor aquellos cuyas vidas no eran consistentes con la confesión de fe en Cristo y predicó la pureza de la palabra de Dios y lo sacaron del pueblo y lo mandaron hacia afuera, fuera de la ciudad. Calvino dijo, un pastor debe tener 2 voces, una en la cual él habla a las ovejas y una en la cual él habla a los lobos. Un anciano debe predicar la sana doctrina y refutar a aquellos que contradicen. Y así vamos a tener una reforma en nuestros días. Se va a tomar cierto tipo de predicadores. Se va a tomar predicadores bíblicos, predicadores que prediquen a través de mayores pasajes de las Escrituras y que sean controversias, que remenen, que sacudan las cosas, que sea el hombre más amado y el más odiado en la ciudad. También por los lobos y también por las ovejas y por los lobos. Uno que predique la palabra de Dios. Y finalmente, la predicación de la Reforma era un avivamiento de predicación, era un avivamiento de predicación bíblica, era un avivamiento de predicación controversial y era
un avivamiento de la doctrina de la gracia. Los reformadores sostuvieron firmemente sobre la soberanía de Dios en la salvación y predicaron desde el púlpito y eran predicadores bíblicos. Y si usted predica versículo por versículo a través de toda la Biblia, es inevitable que la doctrina de la gracia soberana, desde Génesis hasta Apocalipsis, y estos predicadores predicaron la doctrina de la gracia. Brothers diría que la doctrina sobre la soberanía divina en la salvación divina era fielmente proclamado por los reformadores. Protestantismo nació del protestantismo, de la doctrina de la gracia, y en la proclamación de estas verdades, la reforma y los predicadores encontraron las verdades y poder alto. El poder del Evangelio todavía reside en la gran verdad de la salvación por gracia soberana, no en el humanismo, no en rituales y de muchas maneras, pero proclamaban la verdad con y llegando a cada corazón necesitado sobre la soberanía, la gracia soberana. Ellos predicaron lo que predicó Jesús, predicaron lo que predicó Pablo, lo que Pedro predicó, lo que Isaías predicó, lo que salmistas predicaron. Era la palabra de Dios que estaba fluyendo desde ellos. Usted recuerda que Erasmo no le gustaba la predicación de Martín Lutero y escribió un libro llamado el libre albedrío. Y Lutero no respondió inmediatamente a este libro y todo el mundo pensó, bueno, Erasmo lo acorraló y que ganó un debate. Y luego de una larga espera, Lutero se apareció y con su Magnus Opus llamado La esclavitud a la voluntad. Y él dice en su introducción a Erasmo, la razón por la cual esperé tanto para contestarte a tu libro es porque me quedé esperando algo mejor de ti. Y Erasmo era el humanista de aquellos días. Era un hombre del Renacimiento. Y Martín Lutero dijo en la introducción, Erasmo, con todo tu intelecto y con toda tu verborrea y con tus habilidades literarias, y para que tú enseñes lo que tú enseñas sobre el libre albedrío, es como servir en un plato de plata. Esa era su introducción. Y luego que refutó todos los errores de Erasmo, dijo, tengo muchos generales, tengo muchos soldados en sus tropas, con muchos arsenales, pero Erasmo solamente necesito llamar a los que están en la vanguardia, a dos generales, el apóstol Juan y el apóstol Pablo. Y él dijo, y ahora voy a marchar con mis argumentos y lo presento a ti, la soberanía de Dios en la salvación, y que Dios te dé ojos para que veas y corazón para que creas la misma verdad de la palabra de Dios. Y con eso Lutero ahora marcha a través de los escritos de Juan y los de Pablo y presenta el caso que nunca ha sido refutado. Sí, estos reformadores eran fuertes en las doctrinas de la gracia. Y Juan Calvino, ¿hay algo que necesita ser presentado esta noche sobre el compromiso de Calvino a las doctrinas de la gracia? Tengo tantas páginas aquí que no tengo el tiempo para leer sobre Calvino, pero le voy a dar una sobre su sermón en Efesios 1, versículos 3 y 4, y sobre esto era que hablaba John Knox, y cuando huyó a Geneva, Calvino dijo, nunca sabremos de dónde viene nuestra salvación hasta que levantemos nuestras mentes a Dios, al consejo eterno de Dios, por el cual Él ha escogido a quien Él quiere y dejó a los demás en su ruina y confusión. Calvino no se maravillaba de que de alguna manera esta
doctrina era extraña y dura y como que no se ajustaba en el entendimiento natural del hombre. Por supuesto, es una antítesis a la carne. Y también habla de filósofos. Dice, los filósofos le darán una respuesta si le pedimos a Dios la verdad sobre este asunto. Dios, danos la verdad. Y la verdad es que Dios, desde la eternidad pasada, Él seleccionó desde la eternidad pasada a quienes quiso y dejó a su suerte al resto. Tendríamos tanto que decir sobre la predicación de la doctrina de la gracia, pero no vacilaron. Ellos no estimaron, ellos predicaron sobre estas gloriosas verdades y la reina de Escocia también decía que nadie podría retenerlo, ni siquiera los ejércitos de Europa. Para que tengamos otra reforma, tiene que haber otra vez en el centro de la iglesia el púlpito. Un hombre que se pare detrás del púlpito, que como lo hicieron los profetas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Jesús, lo que hizo Pedro y como lo hizo Juan y todos los discípulos de Jesús, predicar la palabra de Dios. Voy a hablar sobre Carlos Spurgeon, sus últimas palabras. Spurgeon dijo, queremos darle a luteros calvinos que marquen eras, que sus nombres, necesitamos tanta necesidad de hombres como ellos, que cuando vendrán a nosotros, que son y que vengan en su debido tiempo, que su poder nos dé una edad de oro y que la verdad una vez sea predicada por los hombres y sus labios desde el altar. Este sería ser el instrumento en la mano del Espíritu para que traiga un avivamiento completo a nuestra tierra. No busco ningún otro medio de convertir a los hombres más allá de la simple predicación del Evangelio para que los oídos de los hombres escuchen. En el momento en que la iglesia rechace el púlpito, Dios también va a rechazar la iglesia. Es a través de los ministerios de la predicación que el Señor se ha placido en bendecir a su iglesia, a sus iglesias. Cierro la cita. Para tener una reforma en estos días, tenemos que ir al pasado. Si es nuevo, no es verdad. Debemos ir a las sendas antiguas y Dios ordena a hombres a través de los cuales su iglesia va a ser bendecida. Es por los medios de gracia primordiales y ordinarios a través de la predicación de la palabra y Dios abriendo los oídos de la gente para que la escuchen. Vamos a orar. Padre Celestial, mientras envías una nueva generación de predicadores a los púlpitos y alrededor del mundo, y restaurarías la predicación como lo hiciste en los días de la Reforma. Señor, oro que tú nos des hombres poderosos, hombres heroicos, hombres que sean Biblias andantes, que tengan corazones sensibles, que tengan la voz de hablar a las ovejas y también a los lobos, hombres que estén asidos a la palabra de Dios y que prediquen las doctrinas de la gracia. Y por favor, danos hombres en estos días que sean controversiales, que serán polémicos, que serán defensores de la fe y guardianes de la sana doctrina, y que serán pastores que van a alimentar las ovejas mientras predican a través de la palabra de Dios. Y Señor, por favor, muéstrate a ti mismo al ser fiel. Como Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.